Bien, vamos a viajar ahora cruzando el Atlántico a la Europa del Norte, a Dinamarca, que reportara su primer caso de coronavirus el 27 de febrero y que ha dado muestras de un control bien notable de la expansión de la pandemia, con datos que llaman mucho la atención, que vamos a ir desarrollando en la conversación que a contar de ahora empezamos a tener con el embajador danés en Chile, Jens Godtredsen. Se pronuncia, supongo que es muy imperfecta la pronunciación del apellido, pero lo tenemos en la línea. Embajador, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal? Sí, Buenos gracias, días. Mauricio. Gracias, Mirna. Muchas gracias. Sí, Al contrario, gracias a usted. sí, es verdad que es un muy buen signo en Dinamarca ahora que hemos aplanado la curva. Ya estaba antes de Semana Santa. Entonces, justo el viernes el gobierno ha decidido desde hoy de iniciar una nueva fase de reapertura de la sociedad. Entonces, desde hoy, por ejemplo, todos los colegios van a abrir. Ajá. Y hemos también visto que la expansión de la pandemia efectivamente ha parado, que hay menos de 100 contagiados cada día, y que la presión de infección o el nivel de contagio es menos de 1, es decir, que una persona con el virus transmite el virus a menos de una otra persona. Y así los expertos dicen que se puede abrir otra vez sin tener mucho miedo. Y por ejemplo, las tiendas, malls, así van a abrir hoy también. Antes de desarrollar esas medidas, embajador, es interesante tener a la vista algunos datos. Dinamarca es un país que tiene 5.800.000 habitantes o por ahí, que ha registrado en total, según los datos internacionales, 10.500 casos de contagio y tiene que lamentar 529 muertes, que son muchas más muertes que las que en Chile tenemos hasta ahora, pero con un comportamiento de la expansión de la pandemia entonces que ahora es más controlado, con esta curva que se ha aplanado, que permite abrir ya las actividades. ¿Es más o menos así o no? Sí, eso sí, es verdad que el número de fallecidos más o menos es el promedio en Europa. Si comparamos con otros países, pero es verdad que es más que en Chile. Pero lo que pasó es que hemos tenido el pic como antes en América Latina, por ejemplo. Y otra cosa es también que, como dicen ahora, que como en todos los países habían la posibilidad de un colapseo del sistema de salud. Pero no, afortunadamente no ha pasado. Entonces ahora hay una capacidad, por ejemplo, en el UCI o la UTI, solo hay como utilizamos un 20% de las camas disponibles. Entonces dices que por ahora es posible levantar estas restricciones como he comentado. Porque se puede manejar desde ahora el crisis con el número de contagiados que vemos. Pero también es muy importante que levantamos las restricciones viene con una estrategia muy amplia de hacer tests. Entonces hasta ahora hemos hecho como 326.000 tests. Sí. De corona. 56.000 por millón de habitantes contra los 15.000 o algo así que estamos haciendo en Chile, 14.000. Ah, ya. Considerando además la población. Sí, conversamos Por hasta millón, ahora claro, con el embajador de Dinamarca en Chile, Jens Godtredsen. Y embajador, queremos entrar en un tema que ha sido muy alabado respecto de el manejo de la pandemia desde lo económico. Quisiera preguntarle, porque ha habido una ayuda estatal que viene además de la mano de la obligación de que, por ejemplo, las empresas que reciben esa ayuda no pueden repartir dividendos entre sus accionistas. Recordemos que en Chile esto ha sido muy criticado y comentado y hay un sector que señala que ha sido un error, por ejemplo, que el Parlamento establezca esa restricción a todo evento. Entonces quisiera que nos contara un poco cómo se aplica en el caso de Dinamarca. Sí, en Dinamarca
al inicio de la pandemia un parlamento unido, todos los partidos políticos han adaptado paquetes económicos muy impactantes, muy importantes, con 3 pilares más o menos. Uno es apoyar empresas y específicamente pymes. La otra es asegurar liquidez a las empresas, y el tercero pilar es un acuerdo tripartito entre los sindicatos, las empresas y el Estado para asegurar empleo. Y lo que pasa es que son montos muy significantes con que vamos a apoyar a las empresas y pymes. Una de las cosas que es importante es que si una empresa recibe apoyo del Estado, no puede pagar dividendo a accionistas, y tampoco si es una empresa que tiene un sede en un paraíso fiscal, es decir, un país que está en la lista negra de la Unión Europea, tampoco puede recibir ayuda. Embajador, es muy interesante lo que usted cita del acuerdo tripartita entre gobierno, empresarios y sindicatos, que allá son muy poderosos, muy fuertes, porque esto es lo que en Chile hemos mirado por muchos años como un posible modelo, el modelo de los grandes acuerdos tripartitas. Dinamarca se caracteriza por esos acuerdos que han permitido alcanzar los niveles de desarrollo que tiene. ¿Cómo usted analiza ese aporte histórico que han hecho esos acuerdos en Dinamarca y que ahora también entonces se volvió a ejercitar, ¿no? El acordar entre estas partes, gobierno, empresarios y trabajadores, la forma de salir de una crisis tan grave? Sí, yo creo que ha sido muy importante porque hemos tenido este modelo social como hace 100 años. Yo creo por una crisis que hemos visto, una crisis sin precedentes en el mundo. Yo creo que el modelo social ha mostrado su valor, por lo menos por Dinamarca, porque lo que hemos visto es que hasta el 8 de julio el acuerdo significa que los trabajadores van a recibir, o las empresas van a recibir hasta 75% de los sueldos de sus empleadores hasta 8 de julio. Así no es necesario para ellos de rechazar o de despedir los empleadores. Entonces, ya, pero a ver, embajador, perdón que lo interrumpa, el Estado paga el 75% de las remuneraciones y las empresas así no tienen que pagarlo y tampoco despedir a la gente. ¿Es así? Hasta el 75% del sueldo, por el periodo de 9 de marzo hasta el 8 de julio. Por el contrapartido es un poco que los empleados van a renunciar de sus vacaciones, por lo menos 5 días de sus vacaciones de 25 días hábiles que tienen todos los daneses. Ya, mire, y eso ha realmente permitido que, porque todos los países estamos informando de unos tremendos aumentos del desempleo. En España es terrible, en Estados Unidos peor que en ninguna otra parte. Acá en Chile estamos empinándonos por los 2 dígitos. ¿En Dinamarca no aumentó el desempleo? Sí, pero no. Hasta ahora no tanto. Hemos registrado en marzo y abril unos 30,000 personas más en desempleo, en una situación de desempleo. Pero antes era como 4%, ahora quizás es 5%. Muy bajo a nivel internacional por estos días. Y permítame, Mirna, anotar una cosa. En Dinamarca, hasta donde yo sé, embajador Goretsen, no existe la indemnización por año de servicio. O sea, no cuesta a los empleadores despedir por esa causal. Pero hay otra protección para los trabajadores. Sí, es lo que pasa es que tenemos ese sistema que se llama flexiseguridad. Es que es fácil para empresas de despedir a trabajadores, pero
la protección que reciben los trabajadores del Estado es muy alto, y también el apoyo que el Estado da a los trabajadores para la educación, para formación, sí están en una situación de desempleo es muy alto también. Entonces, esta flexibilidad tiene como tres pilares: es que es fácil despedir, pero la protección es muy alta, y también hay posibilidades para todos los trabajadores de tener educación toda su vida, también en una situación de desempleo. Entonces, este es un poco el modelo social danés que hemos tenido por 100 años. Y lo que pasa es también que he visto ayer en una encuesta, por ejemplo, solo 10% de los daneses, aunque el crisis es muy fuerte, temen por su futuro económico. Y este es el cifro o el número más bajo en Europa. Y yo creo que, en el mundo quizás, yo creo que tiene mucho a ver con el modelo social como conocemos en Dinamarca. Sí, embajador, solo para precisar, cuando se habla de este 75% con el que se pone el Estado para digamos, mantener los sueldos, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras de Dinamarca, la pregunta es la siguiente: ¿eso es con cargo a impuestos o se está endeudando el Estado de Dinamarca para ir en esa ayuda? Este es pagado por el presupuesto del Estado. Y claro, el presupuesto del Estado viene de nuestros impuestos, ¿no?, que todos pagamos. Entonces, como en otros países, claro que vamos a ver que Dinamarca con esta crisis va a tener una deuda más fuerte. Este es claro, pero como hemos tenido una economía sana antes, claro, podemos en esta situación extraordinaria utilizar más fondos públicos. Sí, embajador, perdone nuevamente, porque entiendo, usted lo decía al comienzo, que se van a comenzar a abrir los centros comerciales. Sí. ¿De qué manera? ¿Cómo se va a establecer la distancia necesaria? Le pregunto esto, entre otras cosas, porque, por ejemplo, en Corea del Sur se ha hablado de muy pocos todavía, pero un nuevo rebrote de casos a partir de los clubes nocturnos y de las discotecas. Se tuvieron que volver a cerrar. Entonces, si pensamos en lo que significan las aglomeraciones, ¿no?, en los centros comerciales, ¿cómo lo van a hacer para que no se produzca un revés? Sí, lo que pasa es, por ejemplo, los clubes nocturnos y discotecas no van a abrir antes de agosto. Entonces, por el momento es como 80 y malls. Lo que es muy importante es que la gente continúa guardar la distancia social, ¿no? Que por lo menos dicen hoy la Agencia de Salud Pública de Dinamarca por lo menos 1 metro de distancia desde hoy. Y claro que si la gente, la población no va a cumplir con estas medidas, hay un riesgo que vamos a ver otros brotes, que vamos a ver nuevas restricciones. Entonces, la estrategia ahora con la reapertura de la sociedad solo puede funcionar si todos continúan a guardar la distancia siempre, y que todas continúan a tomar medidas como la buena higiene, como lavar sus manos todo el tiempo, así. Y como he comentado, continuamos con la estrategia de muchos test de personas para evitar que hay personas contagiadas que están en el espacio público. Embajador, ¿cómo usted analiza lo que ha pasado con los países nórdicos? Porque no ha sido muy parejo lo que allí ocurre y normalmente se los agrupa como con modelos de bienestar muy parecidos. Me refiero a Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. Entiendo que Finlandia, Noruega, así como Dinamarca, tienen muy buenos datos, pero Suecia no tan buenos. Donde en Suecia la mortalidad ha sido de 322 personas por millón y han hecho muchos menos test. Y los suecos son como 8 millones, ¿no? O 9 o algo así. Han hecho 14.000 test por millón, igual que Chile, en proporción.
Yo creo que como cada país ha tenido sus experiencias distintas, creo, y han adaptado a la situación en su manera. Y yo no creo que es posible ya de hacer una evaluación qué tipo de manejo de crisis ha estado el mejor. Es demasiado temprano, ¿no? Lo que creo que compartimos todo un poco es que lo que es muy importante ahora es que compartimos las experiencias que hemos tenido, que trabajamos junto con organizaciones fuertes internacionales como el OMS, Organización Mundial, la Organización Mundial de Salud, para ver qué podemos hacer frente a una pandemia, quizás otra pandemia en el futuro, ¿no? Pero ya creo que es demasiado temprano evaluar el manejo de los diferentes países. Ok, embajador de Dinamarca en Santiago de Chile, Jens Gottfredsen, gracias por haber conversado con ADN hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.